Cuando la pérdida y la melancolía nos alcanzan, se abre una brecha dentro de nosotros que puede llegar a percibirse casi como una amputación física. Como Ana Marcet ya nos tiene acostumbrados, en este cuento ha levantado una metáfora evocadora, poética y a la vez cruda para hablarnos de cómo sentimos y cómo lidiamos con las emociones. Hoy es día de vivir del cuento. Vivir del cuento, el podcast de las historias que van contigo. Hola, soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento, el podcast que el día 8 de cada mes os descubre un nuevo relato sonoro y entrevista al autor o autora que hay detrás de la historia. Si también sentís que el día a día os está alejando de vuestra pasión por la literatura, respirad hondo, cerrad los ojos y abrid la mente. Un nuevo cuento está a punto de cobrar vida. Hoy nos acompaña la escritora y profesora de escritura terapéutica Ana Marcet. Ana es la escritora de las emociones. Cada uno de sus relatos publicados en el podcast invoca a uno de los personajes internos que nos habitan y que pueden tomar el control de nosotros en determinadas circunstancias. Su primer cuento, La tejedora, nos hablaba de la rabia y en lo normal trataba nuestra capacidad para acostumbrarnos a todo, incluso las cosas más terribles. Os recomiendo que si no los habéis escuchado, los recuperéis. Os los dejo en las notas del programa. Hola Ana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de ti después de tanto tiempo? Pues muy bien, muy contenta de volver a estar aquí con vosotros. Siempre es un honor estar en Vivir del Cuento. Y bien, muy atareada. Pues me alegro y yo te doy más trabajo aún porque te he pedido que recuperáramos uno de los cuentos que estuvimos analizando hace un tiempo y hoy nos traes Remiendos. ¿Qué encontraremos en este relato? Remiendos es un relato sobre la melancolía, sobre echar de menos. No estoy haciendo spoiler porque lo dice en la primera línea del cuento. Sí. Y sigue una línea que es bastante mía, que es narrar las emociones a través del cuerpo o de personajes externos, ¿no? Pero en este caso las emociones toman una forma física, que es un tema que es muy mío, ¿no? Que me interesa mucho, que es cómo el cuerpo vive todo lo que la cabeza crea o todo lo que la cabeza procesa. Es verdad, me parece un cuento como muy plástico. Cuando lo leía pensaba que si tuviéramos que rodarlo sería una película un cortometraje de animación y hecho en stop motion. Creo que sería la forma que mejor funcionaría para este relato. Podría quedar muy bien. Me gusta mucho la idea. Pues sí, yo creo que sería una idea, a ver si alguien nos escucha que le apetezca, porque podría estar muy bien. Y cuéntanos, ¿cómo surgió la idea para este relato? Pues este relato surgió de un momento en que yo eché mucho de menos. Mi vida cambió mucho y de repente dejas muchas cosas atrás, ¿no? Y me di cuenta de que el echar de menos es una sensación física. O sea, no es solo como el peso en el pecho, que ya es físico, ¿no? Pero no es solo el sentimiento o el pensar, uy, echo de menos, sino que había momentos que era como un malestar, pues en el estómago, ¿no? Y que esto hace que la emoción sea mucho más envolvente que no decir, uy, echo de menos, ¿no? Es echar de menos solo de forma mental, digamos, es casi nada comparado con cuando realmente sientes un vacío de algo que se ha ido, que te ocupa todo, la piel, los órganos, todo. Pues creo que lo refleja bastante el cuento, como tú dices, sí. Así que vamos a escucharlo y luego seguimos hablando, si quieres, para analizar un poquito y para interpretar lo que nos explicas en el relato. Vale, perfecto. Remiendos, un cuento de Ana Marcet, locutado por Robert Sendra. Si miras un mapa a la escala adecuada,
el otro lado del mundo está tan solo a 2 dedos de distancia. Echar de menos, además de conllevar un dolor físico, es una enfermedad crónica que no tiene cura. El desgarro inicial, aplacado por ese último abrazo, no tiene ni punto de comparación con el proceso de vaciado que le sigue. Rita aprendió pronto que la ausencia es como la lepra. Los días posteriores a la despedida le arrancaron de cuajo varias partes del cuerpo y dejaron en su lugar innumerables pozos sin fondo, de los que salía un quejido constante. Se encerró en casa por miedo a perder órganos vitales. Cuando el viento soplaba fuerte, el gemido de sus pozos se convertía en un alarido desgarrador. Invariablemente el proceso terminaba con una explosión de negror y sus entrañas salían despedidas por los aires. Sentía en esos momentos que si el estallido llegara a ser lo suficientemente violento como para pulverizarla y convertirla en nada, esos pozos seguirían existiendo y gritando sin ella. Y sin embargo seguía viva. Con paciencia de artesano se volvía a reconstruir una y otra vez. Aprendió los secretos de su anatomía, el orden correcto de recolocación. Con el tiempo aprendió también a predecir la llegada del alarido, a retrasar un poco su apoteósico final. Fue entonces cuando se aventuró otra vez a la calle. Cuando notaba que el cuerpo se le empezaba a desencajar, buscaba un lugar íntimo para terminar el proceso. Los baños públicos se convirtieron en parte de su rutina. Se acostumbró a llevar una cajita de herramientas de reconstrucción en el bolso: cinta adhesiva, cola de contacto, grapas, hilo y aguja. Cada vez que estallaba se volvía a montar con más destreza. El estómago aquí, el corazón allá, ya casi no se le notaban las costuras. Incluso empezó a encontrarle placer a esos momentos tan íntimos, sola consigo misma, en los que llegó a conocerse tan bien. Con la práctica, las habilidades de Rita evolucionaron de una forma asombrosa. Consiguió coser remiendos que aguantaban la embestida de los vientos, y aunque sufrían el golpe, ya no salían rodando por el suelo. Partes cada vez mayores seguían enteras en cada ataque de alarido, y este, a su vez, fue cambiando de tono, tornándose más musical. El agujero seguía ahí, pesando, doliendo, succionando, pero su cuerpo le cantaba una oda y se mantenía entero. Bueno, más o menos. Los terremotos interiores seguían provocando avalanchas a pequeña escala, y así, aunque aparentemente ya no había destrozos, ella notaba cómo pedacitos progresivamente más pequeños seguían separándose de ella. Llegó un punto en que los cachitos eran tan minúsculos que si no los cazaba al vuelo, se confundían con las texturas y las grietas del suelo. Al principio se arrodillaba a escudriñar el asfalto, pero se dio cuenta enseguida de que eso generaba escenas incómodas. Gente de buen corazón se acercaba a ayudarla. ¿Qué has perdido, niña? Por supuesto, ellos esperaban como respuesta una lentilla o el cierre de un pendiente. ¿Qué cara iban a poner cuando les dijera que había perdido la punta del meñique o el lóbulo de la oreja? Además, los trozos eran tan diminutos que casi nunca los encontraba, así que dejó de buscar. Al fin y al cabo, prácticamente ya no se le notaban los pedazos que le faltaban. Llegados a ese punto, Rita desarrolló un gusto casi incontrolable por dejarse erosionar. Sentada debajo de la ducha, observaba cómo el agua le limaba la piel. Miles de pequeños grupos de células desaparecían por el desagüe, y ella los despedía con una media sonrisa. Fue así que comprendió por fin. Esas piezas ya no le pertenecían. Olvidó cuándo fue la última vez que su alarido había chillado con tanta fuerza como para romperla. Ahora era más bien un murmullo que la acunaba en sus momentos de soledad y le pintaba los ojos de melancolía. Todavía dolía, pero ya no desgarraba. Esos pedacitos que se desprendían de ella ya no eran consecuencias de sus pozos sin fondo, sino que acudían a la llamada de otro aullido que la reclamaba desde los confines del mundo para llenar un poco su propio abismo.
Se observó detenidamente. Algunos de los parches que tan cuidadosamente se había cosido presentaban un ligero cambio respecto al conjunto, un matiz en el color de piel, en el ritmo cardíaco, en la textura. Esos trocitos habían cruzado medio mundo para posarse a sus pies cuando ella buscaba algo con que tapar su agujero. «Vaya, así es como funciona esto», pensó. «Hay alguien que necesita de mí. Es un sistema de trueque». A partir de ese momento, los días de viento fuerte cuando sus pozos empezaban a sonar, Rita salía al aire libre y se sacudía como un perro saliendo del agua. «¡Fuera todo, fuera!». Ahora que ya no corría el riesgo de perder órganos vitales, dejó de sujetarse fuerte cuando embestía el viento. Regalaba al mundo sus células sobrantes y los pozos emitían cantos de sirena. Dejaba que el sonido le recorriera todo el cuerpo, resonara, se expandiera. Luego, con la mano a modo de visera, oteaba el horizonte por si veía llegar sus últimas piezas, enviadas desde algún lugar remoto por sus seres ausentes. Aunque nunca dejaría de echarlos de menos, Rita había aprendido a dejarse llevar por el vaivén melódico de sus pozos, cuya canción creaba armonías con los de los demás, tan lejos. Aprendió que a veces es inevitable perderse entre tanto sonido, y aprendió también a encontrar el camino de vuelta a casa después de cada tormenta. Genial. Bueno, Ana, gracias por prestarnos tu cuento. Me gustaría que habláramos un poquito del mensaje final, ¿no? Porque creo que da pie a interpretaciones. Yo tengo la mía propia, que no sé si es la que tú tenías en mente cuando lo escribiste. Para mí, la idea que me queda es que el dolor por la pérdida es un dolor compartido, en el sentido de que todos, más tarde o más temprano, lo sufrimos, y ya sea por seres queridos, por temas de salud, por temas de cambios radicales de vida, por lo que sea. Es un dolor compartido y por lo tanto hay una cadena de favores, ya que es un dolor compartido, todos lo hemos vivido o lo viviremos y todos tenemos experiencia en ello, pues al final nos nutrimos, ¿no?, de la energía de los otros, porque sabemos que algún día ellos también necesitarán la nuestra. ¿Es una interpretación válida del cuento? Sí, totalmente. Siempre es muy interesante escuchar las interpretaciones de la gente que lee tus cuentos, ¿no? Porque tú tienes una cosa en la cabeza y luego la historia va por otro lado. Pero en este caso se parece bastante. Yo cuando estaba escribiendo este relato, este cuento, tenía en mente gente muy concreta a la que estaba echando de menos. Uh-huh. Entonces mi idea es esta del trueque y de la cadena de favores. En mi caso yo pensaba en el intercambio pues si tú y yo nos echamos de menos y nos decimos que nos echamos de menos, ¿no? De alguna forma nos estamos mandando estos trocitos, estas células, ¿no? Que hacen que el cuerpo, el corazón se reconstruya con pedacitos del otro que te está dando, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, cuando la comunicación no es posible con quien echas de menos, pues se vuelve un poco más metafísico, ¿no? Te imaginas que te vuelve de alguna forma y ves un arco iris y piensas en esa persona y de esa forma ya es un poco un retorno, o hablas con alguien que también está echando de menos o lo que sea, o te dice unas palabras. O sea, creo que tú lo que has hecho es mi interpretación inicial o mi intención inicial, ampliarla de una forma mucho más bonita, en realidad. Pienso que es como mucho más universal y una experiencia más compartida, ¿no? A nivel humano. ¿Y entonces dirías que las palabras curan? Sí. Sí, no todas. Hay palabras que al revés. Que enferman, ¿no? Que enferman. Pero
las palabras, escuchar palabras que curan, cura, y expresar lo que te duele o expresar lo que necesitas para curarte, también cura, pienso. Ujú, ujú. Quizá estamos perdiendo la costumbre de hablarnos, ¿no? Y de decirnos lo que sentimos, quizás, ¿no? A veces. Sí, no sé si es perder la costumbre, estamos en una época muy... em, donde la profundidad de las conversaciones siento que tiene poco espacio, ¿no? Sí. Que todas las conversaciones van de hacer o de, no sé, como de mostrar, pero esto es lo que vemos, pues en redes sociales, ¿no? Pero después cada uno de nosotros tiene sus amigos y estas conversaciones no las vemos. Igual nos pensamos que somos los únicos que tenemos amigos con los que tenemos este tipo de conversaciones y resulta que todo el mundo las tiene, lo que pasa es que no se ven, ¿no? Sí. Em, pero sí que pienso que no se están fomentando. Ahora, de un tiempo a esta parte, con todo el tema de que la salud mental está de moda, así entre comillas, se está como volviendo a retomar el tema de la importancia de hablar y de expresar lo que te pasa pero sí, llevamos unos años que pienso que no se les estaba dando el espacio suficiente a Ujú, a este tipo de conversaciones. ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, estoy de acuerdo, sí. Bueno, Ana, para terminar la entrevista quería preguntarte si estás en algún proyecto, si tienes en mente alguna cosilla de escritura o de tus clases, alguna cosita que nos quieras avanzar. Pues no tengo nada muy nuevo. Ujú, Sigo con los talleres trimestrales, con grupos con bastante gente ya consolidada, pero siempre con espacio a gente nueva si alguien quiere probar, que empiezan en abril, los del siguiente trimestre. ujú. Y luego sigo con mis ideas de hacer monográficos y tal, pero de momento no hay nada concreto. Estoy barajando ideas. Em, y luego sigo con la idea de escribir yo relatos, pero esto últimamente está como en el último puesto de la lista. Y la intención es que vaya subiendo a lo largo de este año. Es que es difícil, ¿eh? Parece mentira que algo que nos gusta tantísimo nos cueste tanto. ¿Tú encuentras una explicación para ello? No. Bueno, sí, que, ay, que vivimos unas vidas muy atareadas, que está todo el mundo muy estresado y que dedicarle tiempo a la escritura, al menos en mi caso, hay gente que se sienta 2 minutos y te escribe 3 líneas y así va pudiendo crear cosas más largas, pero yo necesito por lo menos una hora, hora y media de, vale, voy a estar en silencio, no tengo nada más que hacer, y una hora y media parece tonto, pero cuesta encontrarla. Sí, el ruido que nos rodea, ¿no? Es increíble, sí. Sí, 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 sí. sí. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias por pasarte por tercera vez ya en el podcast y sabes que esta es tu casa. Sí, sí, yo siempre, o sea, siempre tengo ganas de volver. Muchas gracias por volver a tenerme aquí. Es Un un placer abrazo. siempre. Un abrazo. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que puedes suscribirte a la newsletter de Vivir del Cuento para enterarte de todas las novedades del podcast y recibir un cuento mensual en tu bandeja de entrada. Suscríbete en vivirdelcuento.es/suscríbete. Gracias por darle vida a este cuento. Un abrazo.